Leer es un placer. En eso seguramente la mayoría de los que están aquí estarán de acuerdo conmigo. Claro, no siempre. Hay lecturas que nos enojan, que nos preocupan, que nos hacen releer y releer. Hay contenidos con los que estamos de acuerdo y otros no, pero en general disfrutamos los textos, sobre todo la narrativa, ¿no? Crecimos arrullados con cuentos, ¿no? Nos gusta el ritmo. Los disfrutamos tanto que el olor es parte del disfrute de un libro. Pero hoy, según datos de la UNESCO, 1 de cada 6 seres humanos del planeta, en algunos contextos, no puede leer y escribir como ustedes y yo. Y en otros contextos son 2, y en otros son 3, y son mujeres. Desafortunadamente, mujeres que no pueden leer y escribir a sus hijos, enseñarles a leer, leerles en la noche un cuento. Eso me hizo pensar en qué hacer, qué se puede hacer. Si hemos dicho tanto sobre la lectura, hemos hecho tanto, hemos investigado, hemos generado políticas. La UNESCO, por ejemplo, ha generado una política pública junto con varios gobiernos, con los estados-nación, miembros de la UNESCO, de incentivar la educación inicial, de que en el preescolar y antes, ¿no?, en las guarderías haya textos para que los niños los toquen, los manipulen, jueguen con ellos, se les lea en voz alta. Pero no todos los niños pueden ir a la escuela. ¿Y qué más podemos hacer si hemos dicho tanto? Y pensando, seguí intentando construir ideas como investigadora. Y fui un día, como muchas ocasiones he ido a comunidades en situación de pobreza, donde la escuela no siempre es la escuela que desearíamos, donde hay escuelas distintas, a la orilla del surco. Y ahí me encontré con una niña que cuidaba de 3 hermanos menores. Esa niña me dijo, entre risas y entre seria: maestra, si tú me enseñas a leer al Ricky, yo te enseño a pescar. El Ricky era su hermano menor de 1 año y medio, que iba junto con ella a la escuela. Sus otras 2 hermanas ya sabían leer y escribir por la presión de ella, por llevarlas a la escuela, por esa responsabilidad que no le tocaba, pero la asumía. No solo de llevarlas a la escuela, sino de pescar camarones de río para luego con esos camarones de río pescar los peces con los que los iba a alimentar. Ese era el intercambio. Eso me movió el corazón. Y dije, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más podemos decir? Y hoy quiero compartirles todo eso que hemos pensado, no solo yo, otros investigadores, otros educadores, padres de familia también. Hay que acercar los textos a las niñas y niños desde temprano. Igual que esta niña tiene la clara idea, aunque tenga tan corta edad, de que hay que comenzar temprano. Con la lectura hay que comenzar temprano. Sí hay que comenzar temprano, pero no con prácticas constreñidas que hacen a los niños odiar la lectura. No. Cuando el maestro les dice, si sigues portándote mal, te va a tocar leer. Hay que generar otras prácticas, no esas de castigo. Hay que enseñarlos ese disfrute de la lectura, porque al leer desde temprano vamos escuchando esas formas de decir propias de lo escrito, esas formas que vamos a usar para escribir, esas formas, esa semántica que nos va a ir haciendo entender el mundo
entender al otro, entendernos a nosotros mismos. Es muy importante comenzar temprano, como esta niña tenía esa clara hipótesis. Muchos padres de familia, al igual que esta niña, creen que hay que comenzar temprano y por lo menos que aprendan a leer y escribir los niños, que aprendan el rudimento de la aritmética para que sepan hacer cuentas y defender su salario. Pero no todos lo logran. La escuela no siempre es la escuela que desearíamos para estos contextos. A veces la escuela para los pobres, en lugar de que sea la más rica, es la más pobre. ¿Ustedes están viendo la imagen? Esa es una escuela. Esa escuela funciona. No crean que es del siglo pasado. Esa escuela funciona a la orilla del surco, en muchas comunidades donde van familias jornaleras a cortar chile. ¿Qué hacer entonces? Ya dijimos que es importante porque nos enseña las formas de decir propias de lo escrito. También a los niños pequeños les ayuda al desarrollo cognitivo, la atención, la memoria, el lenguaje. A veces también los niños no solo aprenden porque la escuela no es la más adecuada. Aunque el maestro tenga interés y buenas intenciones, no hay condiciones para aprender. Pero en ocasiones también porque la lengua que hablan los niños y niñas no es la lengua del aula. Y aquí les contaré otra anécdota, que ahora se convierte en anécdota, pero es terrible. Si uno la escucha, es terrible. Pero nos enseña, y justo quiero compartir eso, ¿no? Esas enseñanzas. A una niña le dice una entrevistadora, ¿qué dice ahí? ¿Qué crees que dice ahí? ¿Qué crees que dice ahí? Insistía. La niña, ante tanta insistencia, toma el libro y hace esto. No dice nada. Esa fue la respuesta de la niña, no dice nada. A veces el lenguaje que usamos en el aula, los maestros de estos niños y niñas, no es el más adecuado. No pueden participar de las actividades porque no entienden las consignas, porque no entienden lo que la cultura escolar ha construido. Así, leer en voz alta, como ustedes seguramente disfrutaron de esas prácticas, acercar a los niños a la cultura escrita es parte de la construcción de ciudadanía, es parte de la construcción del acceso al derecho a la educación. Si logramos eso, los tomadores de decisiones, los que hacen política pública, los maestros, los que pueden incidir para que las mujeres adultas aprendan a leer y escribir, seguramente tendremos un mundo mejor. Y así, al igual que el Ricky hoy puede disfrutar el olor de los libros, sigamos disfrutándolo todos antes de que cambie tanto el mundo.